Ok, el día de hoy vamos a abordar otro tema, sin antes recordarles que se está dando la oportunidad nuevamente de presentar el examen de inglés, ¿sí? Para que los que no hayan tenido la oportunidad de hacerlo, por favor, lo hagan a la brevedad posible. El flyer está en la plataforma y ahí pueden verificar las fechas y la fecha límite sobre todo para poder ejecutarlo. Vamos a dar inicio a un nuevo tema que es el diseño de aplicaciones de bases de datos y también recordarles que se estará trabajando en una guía para el próximo examen que estaremos presentando, si no mal recuerdo, regresando de vacaciones de Semana Santa en abril, ¿sí? Y habrá una semana de regularización también para todos aquellos que no pudieron presentar el examen parcial. Y pues buscar la forma, ¿no? Las estrategias adecuadas para que todos ustedes puedan seguir avanzando y no dejen ninguna materia, ¿no? Se trata de que trabajemos en equipo para un objetivo común, que es el que ustedes obtengan los aprendizajes necesarios y adecuados en esta carrera, en esta faceta, para que ustedes tengan las mejores oportunidades el día de mañana al concluir con estos estudios de licenciatura. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Diseño de aplicaciones de base de datos. Hemos abordado muchos temas y subtemas que nos han ayudado a poder comprender la creación desde cero de las bases de datos. Y es importante que recordemos qué es una base de datos, porque podemos estar perdiendo la noción del significado de este término tan importante que toma mucho auge, toma mucha importancia en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque se utilizan mucho en esa temporada para crear concentrados de todas las personas que van a hacer una votación, de todas las personas que van a ser responsables de casillas, de todas aquellas personas que estén como observadores en estas votaciones. Entonces, ahorita, en base a la adquisición del INE, cada vez que alguien se da de alta o tramita esta identificación, pues va siendo parte de esta base de datos por municipios, estados y a nivel país, ¿no? Entonces hacen un concentrado de cada lugar para saber cuántas personas cuentan con esta identificación y a partir de ahí, en base a las boletas que emiten y con las listas que tienen cuando nosotros vamos a ejercer nuestro derecho, se puede hacer un conteo, un sondeo de cuántas personas votaron y cuántas faltaron, ¿no? Pues más o menos tiene que haber un balance de ello. Por eso es tan importante que pues podamos ir ese día a ejercer este derecho que tenemos de poder elegir a las personas que van a estar al frente y tomar decisiones por nosotros. ¿Sí? Las bases de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacenan de forma electrónica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los almacenamos en una aplicación, en una base de datos, así como lo estamos viendo en la imagen, ¿sí? Todos estos dispositivos ayudan a que tengamos acceso a este tipo de base de datos, a este tipo de información, a este tipo de contenidos, ¿sí? Que
dependiendo de la información que estemos nosotros resguardando, pues va a llegar un momento que tengamos que estar accediendo a ella para incrementar esta información o para estarla modificando constantemente, ¿no? Para estarla actualizando. ¿Sí? Se almacena de forma electrónica, ¿sí? En algún servidor, en un sistema informático, en algún lugar concentrado de servidores en el cual puedan tener acceso, como lo son las sucursales bancarias, que todas ellas tienen una matriz, perdón. Por ejemplo, podría ser que todas las sucursales del área de Monterrey o San Nicolás, porque hay en municipios, está dividido en municipios, van a tener una matriz en tal lugar, ¿no? Donde donde se va a concentrar toda la información de los clientes en un solo lugar. Y de ahí, tal vez se pueda mandar a otro concentrado, a otro concentrador, a otra matriz de información de la cual parta hacia la Ciudad de México, que normalmente es donde están concentradas toda la información a nivel eh, país, y de ahí muchas veces los bancos también tienen sucursales en el extranjero, entonces se tiene que hacer un concentrado, una matriz donde esté entrando y saliendo información de clientes que se dan de alta y clientes que se dan de baja, así como los movimientos de cada una de sus cuentas, ¿sí? Entonces, ya después de haber visualizado o recordado, haciendo una recapitulación de lo que es la base de datos, pues vamos a proceder a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las funciones de una aplicación de bases de datos? ¿Cómo alguien que ahorita, pues ya vi que Iris y está Javier, cómo podemos de cierta forma, permítame, analizar, a ver, déjenme, me regreso. Ok. ¿Cómo podemos? Aquí estamos viendo la información. ¿Cuáles son las funciones de una aplicación de base de datos? Pero antes de que ustedes lo aborden, me gustaría ustedes que piensen un poquito y me den una opinión. ¿Cuáles son las funciones de una aplicación de base de datos? Tener la información clara y precisa, no que no se empalme o que no esté duplicada. Pues sí, cuidar esa parte de que la información no esté duplicada y protegerla. Así es. ¿Qué más? Yo creo que puede ser que la información que se obtenga, pues que sea coherente con lo que estamos buscando. Exactamente, o sea, no nada más es de crear una base de datos y, la lleno. Era como cuando empezamos a hacer los diagramas secuenciales, ¿se acuerdan que les decía? Cada tabla, la información que esté en cada tabla debe de coincidir, debe relacionarse, debe ser lógica, ¿sí? Una relación lógica para que de ahí parta mi base de datos y sea funcional. No puedo nada más estar metiendo información nada más por cargarla. Necesitamos ser coherentes y lógicos al momento de hacer una base de datos. Por eso es la importancia de hacer los modelos relacionales, estos diagramas lógicos relacionales que me van a dar la pauta para yo hacer las tablas necesarias
e irlas hilando de una forma lógica, secuencial, para poder después, posteriormente, estructurar adecuadamente mi base de datos, que afortunadamente ya no la tenemos que hacer desde cero. Sí, hemos visto a lo largo de estas sesiones que contamos con aplicaciones que son una plataforma entre el usuario y el equipo de cómputo para que nosotros podamos manipular de una manera más fácil esta forma de hacer las bases de datos, ¿no? Recuerden un poquito que si yo la quiero hacer desde cero, pues voy a utilizar el código de consulta estructurado, que fue la sesión pasada, y ahí le voy a dar toda la forma, toda la perspectiva, el diseño que yo necesite. Pero eso es para gente o expertos o personas que realmente están día a día trabajando en el diseño de estas bases de datos. Pero, por ejemplo, nosotros que somos, por decirlo así, un poco de aficionados, que no contamos con toda la capacitación adecuada o que no hemos hecho especialidades, diplomados o maestrías, podemos utilizar los beneficios de las otras plataformas que ya están semiestructuradas, ¿no? Que utilizan una lógica secuencial para poder hacer nosotros nuestras bases de datos. Eh, en la actualidad, ahorita, en el plantel donde yo laboro en la modalidad de escolarizada, mis alumnos están creando una base de datos a través de la plataforma Wix de lo que es la carrera de técnico en ofimática, que es la carrera en lo que ya imparto módulo, y realmente ellos ya han visto cuál es la diferencia entre aplicar solamente como que vínculos en los cuales nada más haces un hipervínculo con el botón que agregaste con la información que tú quieres, o haces el hipervínculo con otra página u otro lugar para que aparezca la información. Y si nosotros lo trabajamos a través de este lenguaje de consulta estructurado, pues es teclear comandos, ¿sí? Respetar parámetros de caracteres, colores y demás para poder lograr tal vez nada más el diseño de un botón o tal vez el diseño del botón y que se vincule a un lugar. Pero es una estructura, es una configuración de cada módulo, de cada paso que ya, por ejemplo, en Wix ya viene establecido. Sí, entonces es la diferencia, ¿no? De utilizar las plataformas que hoy en día nos ofrecen los avances tecnológicos a poder hacer una página web desde cero a través de SQL o Java. Por ejemplo, ahorita ustedes compartieron algunas de las funciones de una aplicación de base de datos. Y aquí, a través de este cuadro sinóptico, yo les comparto que es una de ellas o varias de ellas es crear, leer, actualizar y eliminar vistas. Es decir, como decía ahorita Javier, que no se duplique la información, estar verificando eso. Formatear vistas, es decir, formatear o quitar aquella información que pues ya es obsoleta o ya no es tan solicitada o pues ya no me sirve. Entonces, ¿para qué tener esa información? Es como estar depurando, ¿sí? Una base de datos. Eh, Hay programas que se hacen una depuración. La programa se hace una depuración de duplicidad. Tú la programas y automáticamente ese programa va a limpiar todo lo que encuentre doble, tal vez. Si tú lo configuras para que determinado tiempo ejecute una tarea, esa es la palabra correcta, ejecute una tarea y te pueda estar limpiando y depurando el, este,
la base de datos. ¿Sí? El cumplimiento de restricciones. Cumplimiento de restricciones es el cumplimiento tal vez de restricciones de acceso, de que no cualquier persona tenga acceso a esa aplicación de base de datos, a proporcionar un control de seguridad, viene cayendo en lo mismo, y ejecutar la lógica de aplicaciones. Es decir, una base de datos tiene sus funciones, tiene que estar ella misma protegiéndose al mismo tiempo de que está dándonos un servicio y de que está almacenando. Una base de datos no nada más es almacenamiento, sino que también consiste, perdón, en depurar, proteger, crear, actualizar y tener un control de seguridad de todas aquellas personas que tienen acceso a ella. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, No, pues, profe. Perfecto. Ok, vamos a dar a la siguiente. Pues ya vimos las funciones. Ahora, ¿cuál es la tarea de la administración de la base de datos? Su función. Y ahora, ¿qué es su tarea? Administrar la estructura de la base de datos, control de los procesos repetitivos, duplicados, administrar los derechos y responsabilidades del procesamiento, desarrollar de la seguridad de la base de datos y dar un servicio de recuperación de la base de datos. Es decir, por ejemplo, ¿les ha pasado que cuando están trabajando en Word y de repente, pues se les apaga la computadora y no habían guardado el documento y ya lo llevaban avanzado? Si tú tienes que tener activado, configurado el Office para que te haga un respaldo cada determinado tiempo. Sí, si tú lo tienes, uff, ya, la libraste. Tu trabajo, tu documento se ve protegido y tú puedes recuperarlo, hasta donde estaba cuando se te pagó la computadora. Pero si no lo activaste, pues lamentablemente este documento ya se perdió. Los avances que habías hecho en él se perdieron. Entonces, una de las cosas aquí importantes de las tareas que hace la administración de la base de datos, pues es eso, ¿no? Estar respaldando la información por cualquier situación, ¿sí? Estar haciendo llevar a cabo los protocolos de seguridad para que la base de datos funcione adecuadamente, porque si no se imaginan, volvemos al ejemplo del banco, ¿no? Si nuestros datos, sobre todo de nuestras cuentas bancarias, no estuvieran protegidas, pues realmente, pues en cualquier momento o cualquier persona que tuviera los conocimientos adecuados para poder entrar a esas sucursales o a esos servidores, pues iba a estar vaciando la cuenta de aquellas personas pues que tienen ahorros de toda la vida, ¿no? Entonces, estas bases de datos tienen que estar protegidas y no puede estar una persona o varias personas checando, ¿verdad? Hay que proteger la cuenta de Carlos Pérez, hay que proteger la cuenta. No, se hace una configuración, se hace un proceso de estar rastreando tal vez virus que puedan introducir o mandar estos gusanos de cadenas de caracteres para poder romper ese tipo de seguridad que manejan estas bases de datos bancarias y poder así hacer algún tipo de movimiento, ¿no? Que posteriormente sí se dan cuenta cuando hacen ese tipo de movimientos entre cuentas o depósitos o retiros. Pero en el momento, pues no se va a detectar, sino que hasta que corren. Por eso les digo que hay como que una configuración, se programan procesos, tareas que se van ejecutando para poder establecer, para poder estar monitoreando la seguridad de todas estas personas en esa base de datos con las que cuentan ellos. Bueno, a continuación les voy a mostrar un
un video donde habla de esto, de la administración de las bases de datos, para que nos quede un poquito más claro en lo que consiste. Lo voy a poner y si no se escucha o algo, me lo hacen saber, por favor. Administración de bases de datos. Introducción. La cantidad de información que día a día se va digitalizando en las bases de datos por medio de las diferentes herramientas digitales es exponencial. Las empresas actualmente buscan transformar toda la documentación que poseen en papel a un formato que permita almacenar la información de manera digital. Por esta razón, se deben tener reglas que permitan el control de transacciones en un sistema de gestión de bases de datos, SGBD, el cual se puede definir como el conjunto de prácticas que administra la concurrencia de la información, contando con 4 propiedades fundamentales conocidas como atomicidad, la cual hace referencia a que se debe ejecutar el proceso completamente o no ejecutarse en lo absoluto. Coherencia, entendiéndose como el proceso de mantener uniforme la información durante todos los procesos que se realicen. Aislamiento, el cual controla si se presentan cambios en el sistema y si estos son evidentes para los demás. Durabilidad, la cual garantiza que todos los procesos que se realicen se guarden permanentemente y no desaparezcan de forma accidental. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la seguridad haciendo referencia a la variedad de herramientas que permite el control y procesos diseñados para establecer y conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de las bases de datos, protegiendo todo un sistema como la infraestructura informática, los servidores de bases de datos físicos y virtuales, los sistemas gestores de bases de datos y los datos de la misma forma. Dentro de la seguridad, se debe definir los permisos de acceso a la base de datos donde se definen 3 componentes importantes. Escritura. Mediante esta se pueden agregar registros a las bases de datos. Lectura, con permiso de visualización de registros de una base de datos. Y la actualización, que hace referencia a las modificaciones de un registro en algunos de sus campos. En las bases de datos tenemos 2 lenguajes para su uso, como son DML, que significa lenguaje de manipulación de datos, el cual permite desarrollar consultas o modificación de datos en el SGBD. Este lenguaje está definido por 4 estructuras importantes. Insert, que permite agregar uno o más registros a la tabla de una base de datos. Update, que es una sentencia utilizada para modificar los valores de un campo de registro dentro de la tabla. Delete, que borra uno o más registros que existen en la tabla. Y Select, utilizada para seleccionar una base de datos, una tabla o un registro dentro de una tabla. Adicionalmente, se tiene el lenguaje DDL, conocido como el lenguaje de definición de datos, el cual permite definir las estructuras de almacenamiento de datos, así como procedimientos o funciones para consultarlos, referido por 4 estructuras. Create, que realiza la creación tanto de bases de datos como de tablas. Show, que muestra en consola o interfaz las bases de datos existentes. Dentro de la base de datos muestra las tablas. Drop, que ejecuta el borrado de bases de datos o tablas. Y Alter, que define la modificación de tablas o índices. Ok. ¿Qué podemos comprender? ¿Queda un poquito más claro lo que es la administración de la estructura de base de datos? Sí, un poquito más claro, pero creo que es un mundo de posibilidades o algo que se actualiza y va creciendo. Así es, o sea, nosotros podemos hacer bases de datos muy sencillas, ¿no? Como en la universidad, por decirlo así. Ustedes están aquí en la UC, tienen una base de datos por matrícula, la cual está vinculada a cada uno de ustedes con nombre, apellidos, direcciones, teléfonos,
qué tetra está, cuántas materias llevan, cuántas materias tal vez tengas reprobadas, cuántas llevas pasadas, todo eso, ¿sí? Entonces, depende para qué se ocupa esa base de datos, pues va a depender de la dimensión que ésta tenga, ¿no? Entonces, yo creo que eh, una base de datos, habíamos hablado también que la podemos aplicar en estas tiendas de autoservicio muy grandes, pero pues no va a ser tan grande como, por ejemplo, lo que mencionábamos de los servidores bancarios, ¿no? Que son pues a nivel mundial, ¿no? Entonces, imagínense la información, o sea, hasta duele la cabeza de imaginarse toda la información que contienen y todos los procesos que tienen que cuidar para que sea funcional, ¿sí? Entonces, por eso les decía, vamos a ver los aspectos más relevantes, más significativos para que ustedes puedan comprender cómo se crea, cómo se lleva a cabo los pasos más sobresalientes para lograr una base de datos funcional. Porque les decía yo, ahorita están ustedes en la licenciatura y tal vez les agrade este mundo de la información, del manejo de datos y pues posteriormente pueden hacer una maestría, un diplomado o alguna especialización en la cual ya tomen estos temas más a fondo, ¿no? Entonces, pero ahorita sí los estamos viendo a grandes rasgos para que conozcamos esto un poco más de ellos, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Híjole, me estoy quedando sin tiempo. Si se sale, este, nos volvemos a conectar con el mismo, con el mismo link, ¿ok? Bueno, funciones de un administrador, ¿sí? Anteriormente vimos que era ¿qué? Administración de la estructura de la base de datos. Ahora, las funciones para administrar esta base de datos. ¿Qué es? ¿Cómo le hacemos? Vamos a ¿Son verlo como a los continuación. pasos? ¿Perdón? ¿Son como los pasos? Sí, ¿cuáles son las funciones que debe hacer el administrador para que la base de datos esté funcionando adecuadamente? El administrador, ¿qué debe de hacer? Sí, ok, ya está la base de datos y todo, pero el administrador, ¿qué va a hacer para cuidar esta base de datos? Es por decirlo así, yo soy la administradora de un edificio donde hay 50 departamentos. Están funcionando, ya tengo mi estructura, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser mi función como administradora de ese edificio? Pues vigilar la estructura, que no haya daños, que haya orden, estar pendiente de que todos paguen, el mes con mes, la renta, este, los servicios de agua, luz y demás, que estén, al día. Todas esas cosas tengo que estar monitoreando para que ese edificio, para que esa estructura siga funcionando. ¿Ok? Pero vamos a verlo más a fondo aquí. Ay, no me deja. Vamos a ver por qué no me deja. Lo voy a poner ahorita porque no sé. Ahí va.
Ya está. ¿Qué hace un administrador de base de datos? Tu trabajo es muy importante porque de ti depende la disponibilidad y seguridad de la información en las organizaciones. Originalmente, las bases de datos solo se utilizaban para guardar datos en computadoras o servidores especializados. Por ejemplo, para saber cómo iban las ventas de la empresa, quiénes eran los clientes y qué compras se hicieron durante un periodo específico. Ahora, las bases de datos no solo sirven para conocer datos, sino para hacer predicciones del comportamiento de muchos aspectos de una organización. Estas predicciones se logran a través de la transformación de los datos en información estructurada para su posterior análisis y aplicación. En sí, los datos se convierten en conocimiento. Antes de llegar al análisis de datos, hay que dejarlos listos para ser analizados. Para ello, el administrador de base de datos aplica metodologías de extracción de datos. Posteriormente, los transforma en un repositorio de información más eficiente, que permite realizar búsquedas gracias a que la información está enfocada a un objetivo de predicción. Para que la extracción de información en las bases de datos sea lo más eficiente posible, estas deben estar normalizadas. Es decir, todo proceso de modificación debe cumplir con las normas de la organización, de tal manera que el repositorio se alimente de información que cumpla con el objetivo de predicción. Todos estos procesos se realizan con el sistema gestor de base de datos, herramienta primordial del administrador, porque en ella se crea y manipula la base de datos. Como administrador de base de datos, manejarás información que no te pertenece. Por lo tanto, malas prácticas como nunca compartas o modifiques la información de una base de datos sin la autorización de tus superiores o tus clientes. No copies o robes información de una base de datos para usos alternativos. Si detectas alguna anomalía o modificación no autorizada en la base de datos, notifícala a tu jefe de inmediato. Todo almacenamiento, acceso, uso, comunicación, manipulación y disposición de información de la base de datos lo debe conocer tu cliente o supervisor. Estas recomendaciones te servirán para que puedas hacer tu trabajo lo mejor posible, además de entender la responsabilidad detrás de la administración de base de datos. Ok, ven lo que hace el administrador y había unas reglas ahí. ¿Quién me las puede mencionar? Bueno, nos dice que los datos no nos pertenecen, ¿verdad? Pues, son privados o que necesitamos autorización para compartirlos con alguien, ¿verdad? En este caso, un Así es. supervisor. Así es. Las personas que trabajan en la creación o manipulando información de otras personas deben de firmar ¿cómo se dice? Algún tipo de privacidad o de que no pueden dar información Como sobre ellos. cápsulas de Exactamente, confidencialidad. Sí. así es. Entonces, porque Ujú. son muy delicados, ¿no? Entonces, es un trabajo muy delicado cuando estás como administrador de una base de datos o un equipo de personas que están fungiendo como tales, porque sí tienen que respetar esa parte de la privacidad. A ver, déjenme, voy a dejar de compartir y voy a actualizar para que no se me vaya a cortar. Permítanme un momentito.